Agosto de 2017. Takahiro Shiriashi se despierta en el baño de su pequeño apartamento en uno de los suburbios de Tokio. Antes de abrir los ojos le llama la atención el olor, un olor a fuerte y a putrefacto que le hace llorar los ojos. Cuando los abre, lo primero que le llama la atención es la sangre. Está por todas partes, por el suelo, por las paredes e incluso por el techo. Pero sin duda lo más chocante es lo que hay en su bañera. Partes de cuerpos humanos, huesos e incluso una cabeza flotando en un agua roja y sucia. Es entonces cuando recuerda lo sucedido aquella tarde. Había quedado allí con una chica a la que había acabado quitándole la vida a base de apretarle el cuello hasta que ésta se quedó inconsciente y posteriormente la había dejado caer desde un altillo de su piso para que pareciera que se había colgado ella misma. Takahiro se había quedado observando el cuerpo unos 30 minutos mientras ella fallecía, disfrutando de cada detalle. Después había intentado cortarla en partes para deshacerse del cuerpo, pero se había dado cuenta de que no era tan fácil como él pensaba, así que se había quedado dormido en el proceso. Ahora, una vez despierto, tenía dos misiones: terminar con ese proceso y encontrar su próxima víctima. Este es el caso de Takahiro Shiriashi, más conocido como el criminal de Twitter, uno de los criminales en serie más inhumanos de Japón. Su casa, en la que dormía con los huesos y las cabezas de 9 personas, fue bautizada por la policía como la Casa de los Horrores. Comienza una nueva investigación con Emma Entrena y Silvia Ortiz en Terrores Criminales. Antes de empezar a hablar de este caso, queremos advertir de que vamos a tratar temas bastante perturbadores, como es el hecho de quitarse la vida, el tema de la salud mental, momentos y decisiones extremas que ha tomado la gente. Así que, antes de nada, queríamos decirte que si te das cuenta de que estás en un momento en el que no puedes escuchar este capítulo, lo pares y, sobre todo, pide ayuda profesional, pide ayuda a tus seres queridos. Y este caso se va a quedar aquí para cuando tú quieras escucharlo, si es que quieres. Una vez hecha esta advertencia, empezamos con este caso, el caso de Takahiro Shiriashi. Nos remontamos al año 1990, cuando este chico nace en una familia normal de Japón. Sí. Tiene un padre que se dedica a montar piezas de coches, tiene una hermana más pequeña, su madre se queda en casa. Bien, sus compañeros de clase le consideran una persona que no llama demasiado la atención, pero que sabe escuchar bastante bien. Y bueno, en general, su madre diría de él en el juicio que era tan inocente que era incapaz de matar a una mosca. Veremos que esto así no era. Claro, Takahiro es un niño, le gusta jugar al ajedrez, le gusta jugar y hacer deporte con sus amigos y todo es bastante normal. De hecho, lo único que se puede decir un poco de él... Le encanta comer. Eso importante, bueno, eso es importante. Perturbador e importante en este caso, por eso apunto ahí... Sí, y de hecho, una de las cosas que llama mucho la atención es que a lo mejor Takahiro no es una persona, no es un niño tan extrovertido, que se pare a hablar con todo el mundo, es mucho más callado, pero sí que es verdad que es bueno escuchando. Entonces, cuando a lo mejor en un grupo de niños, en una clase, hay alguno que es más tímido, más introvertido, es verdad que en esos casos Takahiro es muy bueno para hacerle compañía y para conectar con él. Sí. Que eso también es bastante importante de cara al resto del sí, caso. Dicen sobre todo que es bastante bueno escuchando y comprendiendo a las otras personas. Sí. Cuando entra en el instituto es verdad que empieza a mostrar pues signos de rebeldía, también es normal, quien de adolescente no se ha rebelado un poco y, por ejemplo, se empeña a ir a un instituto público, aunque sus padres quieren llevarle a un instituto privado y esto hace que al final pues como que la familia se tenga que cambiar de distrito, él se queda con su padre, mientras que su madre se va al otro distrito escolar con su hermana. O sea que ahí como que separa a la familia un poco, digamos. Sí, pero bueno, más allá de eso, Takahiro convive bien con su padre en este caso y sí que si tenemos que señalar algo reseñable de aquellos años de instituto es que a Takahiro le gustaba jugar a un juego que se llama el Blackout Challenge. Por favor, no juguéis, antes de explicarlo, de verdad, por favor, no juguéis. Me parece un poco loco que tengamos que seguir advirtiendo, por favor, no hagáis esto, pero de verdad no lo hagáis. No, ni de broma, vamos, que realmente es, para ser directos, jugar a autoahogarse hasta perder el conocimiento. Takahiro juega varias veces con sus amigos y él es el que llega más al extremo porque llega a quedarse inconsciente varias veces y para él es algo divertido. Sí, le gusta el hecho de quedarse inconsciente y autoahogarse y yo creo que esto va a ser muy importante también. Sí. O sea, es que están sentando las bases de
todo lo que sería importante después. Además, es verdad que les suele gustar el hecho de dejar notas en el ordenador, rollo, me voy a ir, voy a dejar la casa, tal, simplemente como para llamar la atención de sus padres, pero bueno, en realidad tampoco hace nunca nada, así que sus padres tampoco lo toman muy en serio. No. Pero bueno, también en la adolescencia, pues estás entre que quieres llamar la atención de tus padres y a la vez quieres irte, o sea, quieres que te dejen en paz, ese punto, ¿no? Sí, de hecho es en 2009 cuando terminé el instituto cuando él dice, mira, ya he terminado mi etapa familiar, yo ya quiero independizarme, yo quiero vivir mi vida, y empieza a plantearse, y de hecho empieza a trabajar en algunos sitios, tiendas locales y demás, para conseguir un dinero, bueno, pues relativamente fácil. Sí que es verdad que al principio todo es muy normal, pero posteriormente empieza a coger trabajos que son bastante turbios. Sí. Él realmente el tema de trabajar no le gusta, nada, entiendo que, o sea, gustarte como gustarte, pero bueno, en general él está muy convencido de que no quiere trabajar, ¿vale? Sí. Al final encuentra algo que para él es relativamente fácil, que empieza en el año 2016, finales, principios de 2017, que es hacer de scout en el distrito de, espero pronunciarlo bien, Kabukicho, en Tokio, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hacer de scout es una persona que atrae a chicas muy jóvenes a locales eróticos, burdeles, etcétera, para que ejerzan la prostitución dentro. O sea, como os podéis imaginar, este distrito es un poco tipo Barrio Rojo, sí, muy turbio. Entonces, Takahiro es la persona encargada de buscar chicas jóvenes y monas, ¿no? Y hacer que entren como a ese mundo tan sí, turbio. Aunque luego es consciente de que allí dentro las van a explotar. Y creo que aquí también es una de esas bases en las que, por desgracia, Takahiro se empieza a dar cuenta de que es bastante bueno controlando a estas víctimas, a estas chicas jóvenes, vulnerables, y él le pilla cierto gusto a ser capaz de empatizar, ponemos muchísimas comillas aquí, con ellas para luego llevarlas a donde él quiere. Sí. ¿Qué pasa? Que en el año 2017 le detienen porque él atrae a una chica a uno de estos negocios supuestamente eróticos, pero que no eran prostitución, pero sabiendo que dentro se ejercía la prostitución y que a esta chica la iban a explotar como prostituta. Por lo tanto, le detienen. Y es verdad que va a la cárcel, pero muy pocos meses. Sí es verdad que en esos meses es importante, pierde el contacto con sus padres nunca le visitan en la cárcel, pero enseguida sale bajo, en condicional, digamos, sí, en probatoria. O sea, mientras no cometas otro delito, puedes salir de la cárcel. Claro, y ahí de hecho Takahiro juega bien sus cartas porque lo que hace es esquivar, digamos, la ley para poder jugar a su favor. Hay un artículo en un medio japonés llamado Mundo Nippo que cuando trataba este tema decía lo siguiente, que me parece bastante reseñable, que es: aunque una ley prohíbe la prostitución en Japón desde 1956, los japoneses encuentran lagunas e interpretaciones para saltarse la ley. Una forma de hacerlo es ofrecer masajes y servicios sexuales que no impliquen sexo. Entonces él, lo que decimos, dejaba caer que bueno, a lo mejor había bailes sensuales, masajes muy cercanos, ¿no? Sí, con finales muy happy, felices, efectivamente, claro, para el cliente, obviamente. Entonces, claro, lo que hacía era conseguir llevar a las víctimas a donde quería, pero a la hora de hablar ante la ley y defenderse, tenía ese argumento, claro, ¿no? Yo llevaba negocios eróticos, claro, de masajes, pero no tal. Pero bueno, la ley tampoco es tonta, como se dice muchas veces, ¿no? Efectivamente. El caso es que en 2017 sale de la cárcel y dice: mi vida no va como yo quiero, porque al final no tiene dinero, no tiene trabajo, ha tenido que sigue viviendo en casa de su padre, no ha podido independizarse y él está muy obsesionado con independizarse. Lleva desde el año 2009 intentándolo y no lo consigue, y al final como que le acaba diciendo a su padre que su vida no tiene sentido, pero como está empeñado en no trabajar para conseguir dinero, al final encuentra otra salida, entre comillas, rápida, o que él piensa que es rápida, que es crear cuentas de Twitter para hacerse pasar pues, por una empresa y estafar a usuarios. Claro, pero incluso para eso, digamos que le da pereza trabajar porque empieza a pensar: joder, pues me tengo que hacer un logo, tengo que hacer una estrategia de marketing, tengo que saber conectar y vender un producto que realmente no existe. Entonces dice: uff, mucho trabajo. Estafar, mucha pereza. No me viene bien. Y por eso sí que es verdad que se queda con la parte de estos usuarios falsos, por así decirlo, pero más que para estafar a gente simulando que él es una empresa, lo que hace es esconderse bajo una fachada y
conectar con chicas jóvenes y vulnerables que, bueno, están pasando por un momento duro de su vida, que no ven futuro a su vida en general, y él dice: apoyaos en mí, que yo os voy a comprender, que yo os voy a atender, os voy a hacer caso, y de hecho es así como consigue conectar con su primera víctima. Correcto. La primera víctima, vamos a llamarla Sakura. Digo vamos a llamarla porque, aunque los nombres de todas estas víctimas y sus fotos y todo se han filtrado a la prensa, la familia realmente de las víctimas pidió en la última parte del juicio, que se dio en 2021, o sea, hace muy, muy poquito, que por favor no se dijeran sus nombres ni se mostrasen, digamos, sus caras sin censurar, para que pudieran conseguir algo de intimidad, porque como os imagináis, por lo brutal de este caso, se hizo muy mediático y las familias de verdad que tienen constantemente a la prensa y de alguna forma quieren descansar un poco y permitir que sus hijas, sus hermanas, sus familiares pues descansen. Entonces, bueno, él conoce a través de una cuenta de Twitter a esta chica, Sakura, una joven de 21 años. Es una joven vulnerable, con baja autoestima, con pensamientos muy negativos, pero que tiene una buena posición acomodada. Entonces él piensa: yo me hago pasar por el novio de esta chica, la vendo el amor, los soles, la tierra, el mundo y la luna, y ella me financia la vida. Pero llega un momento en el que Takahiro se aprovecha de ella y es cuando ya le empieza a pedir dinero prestado, pues yo qué sé, para ir un momento a poder sacar dinero, a poder comprarse algo, a poder cenar. Y su idea realmente es que todo este dinero se convierta en grandes cantidades de dinero y él se pueda independizar. Eso, y al final lo consigue porque le pide la cantidad en yenes equivalente más o menos a 4.000 y poco euros para poder dar la señal, digamos, para un apartamento, un loft que se llama en Japón, que es nada, o sea, 13 metros cuadrados, Sí. lo justo para tener una cocina tamaño armario que tiene un fuego y un fregadero, un baño pequeño, un sofá y la cama está encima de la cocina, en una Sí. especie de altillo. Como una litera, pero que... Que nada, tiene como, no sé, no te puedes poner de pie en eso. Os estaremos dejando fotos para que lo hagáis en el video podcast. Y al final le saca 4.000, casi no, más de 4.000 euros para esto. Y Takahiro diría más adelante que su intención era aprovecharse de ella todo lo que pudiera. Sí, en el sí. juicio dice: quería sacarla todo lo que pudiera, quería todo su dinero. O sea que en principio su idea no era matarla, Claro. era que financiara toda su vida. El interés económico que Takahiro tiene está obsesionado en eso, pero a mí me llama la atención que una persona que quiere tanto dinero luego tampoco hagas tú por decir: voy a trabajar en algún sitio, tipo las tiendas con las que empezó. Al principio hacía cosas como... Es que trabajar entre es muy duro. Ya, trabajar. Es muy duro. Y es verdad que Takahiro, el pensamiento que tenía era que no quería... O sea, era una persona... A ver, todo el mundo lo de trabajar lo llevamos regular. A ver, pero... claro. Takahiro era como una persona que desde joven decía muy, muy desesperadamente que él no quería trabajar, pero ni un día de toda su vida. O sea, quería conseguir dinero de cualquier forma, Claro. menos trabajando. Claro, yo preferiría estar en las Maldivas. Y yo también, un ¿Sabes? yate ahí. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, total. ¿Cuál era su idea? Estar aprovechándose de ella. Lo que pasa es que en agosto empieza a notar que Sakura está cada vez más distante y ya ahí empiezan las inseguridades de Takahiro porque piensa: me va a dejar y lo peor de todo, me va a pedir que le devuelva el dinero. Claro, porque realmente el Sakura le da absolutamente le da igual. como persona, como Sí. interés amoroso. Sí. Es que le da absolutamente igual. Él lo que piensa es: como se eche un novio, Es que me va a dejar y Me- encima me va a pedir. claro, porque el novio le va a decir que, o sea, este tío, Claro. ¿No? Sí. claro. Entonces él empieza a barajar opciones. Y su opción es directamente acabar con la vida de esta chica para que esta chica jamás en su vida le pueda pedir el dinero que él le prestó. Él dirá después, cuando ya todo esto se ha descubierto, literalmente: estuve pensando sobre cómo podía evitar devolverle su dinero y decidí que lo mejor era matarla. Opción, Pues, la buena. Claro, efectivamente. O sea, un pensamiento wow, que Muy todo el mundo normal. dice: ¿qué hago? Pues mato. No, o sea, Claro. realmente una cosa que da bastante miedo. Claro. Y a partir de aquí él empieza a buscar en internet cosas bastante turbias, Sí. como deshacerse de un cuerpo, cómo cortar el cuerpo de una vaca, formas de acabar con la vida, Sí, cómo sí. es más posible que cojan a un criminal. Entonces, claro, se puso a buscar y cuando
lo que decimos, en verdad era un tío listo. Entonces, cuando él se siente con la confianza suficiente, dice, creo que tengo el plan claro, Voy a llamar. voy a llamar a Sakura. Claro. Con la excusa de que vaya a su casa a enseñarle el apartamento que pues ella ha pagado, Sí, prácticamente. literalmente su apartamento. Entonces, ¿qué hacen? Quedan en la estación de tren del distrito donde está él, en el distrito de Zama, y quedan pues para ir a su apartamento, que es el número 205. Al principio sí que es verdad que esto es algo llamativo porque va a ser algo normal que él quede con sus víctimas en la estación de tren. Sí que es verdad que en el caso de Sakura sí que entabla una relación, pero lo curioso de él es que cuando queda con ellas como que no las habla y dice, tú ve caminando conmigo y yo te digo dónde tienes que ir al apartamento 205 para que las cámaras no puedan captar Claro. que él habla con sus víctimas. Me parece súper curioso. Claro, porque él cada vez va mejorando más, si se puede llamar así, depurando su modus operandi. Entonces, al principio, con Sakura, sí que sí que saben que tiene una relación, entonces pues va a la estación y tal. Pero luego pensará, si me ven con chicas en una estación que luego empiezan a desaparecer misteriosamente, aunque él se guarda las espaldas, luego lo veremos. Dice, me van a pillar. Claro. Entonces luego va depurando. Sí. Al final la lleva al apartamento. Claro, la lleva al apartamento, le enseña la zona, los 13 metros cuadrados, en plan, aquí está esto, aquí esto y aquí esto, y le invita a pasar y le dice que bueno, pues que se acomode en el sofá y le ofrece un vaso con alcohol, en plan una bebida alcohólica, y ella pues se lo toma. Entonces, una vez ve que puede atacar, lo que hace es cerrar la puerta de la casa con pestillo, se acerca por detrás y estrangula a Sakura hasta que se queda inconsciente. Volvemos un poco a ese miedo del Blackout Challenge que cuando era niño tanto le gustaba hacer. Claro. Al final, además, tarda 5 minutos en cortarle la respiración a Sakura porque era un tío bastante delgadito, digamos, no tenía una fuerza excesiva. Entonces, imaginad, 5 minutos ahí. No. Y el caso es que cuando le hace eso, algo en él se despierta como de gusto, de placer, de morbo, Sí. ¿no? Es como que de repente tal, y decide agredirla sexualmente. Él diría, originalmente lo hice porque no había estado activo en relaciones en un tiempo, pero sorpresivamente me acabó gustando. Claro. Más adelante él afirmaría que realmente el tema del sexo no consentido y el ahogamiento es algo que siempre le había excitado y no había, digamos, desbloqueado ese momento hasta que ya lo hizo con Sakura, que es bastante desagradable. Y yo personalmente, esto es un apunte mío, pero un poco tal, creo que ya cuando hacía el Blackout Challenge de pequeño era un poco, entre otras cosas, si lo repites tantas veces es porque algo ahí raro te está gustando, extraño. Claro. Esto es opinión propia, pero... Sí, yo creo que sí. Además, él ya estaba buscando todo el rato como vídeos de ese estilo y le gustaba. Es como que no lo quería reconocer, pero en verdad en cuanto tiene la víctima delante, sí. De hecho, al final estos gustos acabarán degenerando muchísimo. Sí. Lo iremos viendo hasta que al final acaba manteniendo relaciones con cuerpos. Sí, Sin literalmente. vida. Sí. O sea, perturbador cuanto menos. Después de esto, sigue con su modus operandi. Él lo que va a intentar es que parezca que Sakura se ha colgado a sí misma. Entonces lo que hace es atarla de pies, atarla de manos, la arrastra, porque ya decimos, tiene muy poca fuerza, hasta el altillo, o sea, digamos, está donde él duerme, donde se duerme en el apartamento, y la deja caer. Y él se sienta básicamente en el suelo, delante del cuerpo, mientras el cuerpo, pues, básicamente está colgado y convulsiona Sí. durante 30 minutos. Súper desagradable. Y de hecho luego él describiría, mi corazón iba muy rápido aunque no estaba haciendo ejercicio. Mi primer pensamiento fue, la he matado, pero un segundo después ya era, ¿cómo evito que me cojan? Aún así, ese momento es que acabas de acabar con la vida de una chica de 21 años que ha depositado su confianza en ti. No sé, me parece todo tan cruel y encima tienes la frialdad de rematarla literalmente mientras ella está colgada y te quedas ahí tan pancho mirando. O sea, es que me parece súper, súper desagradable. Pero es que además él no solo es como que le da igual, es que lo disfruta. Le O sea, gusta. él se da cuenta de que en lugar de tener remordimientos está pensando, es que esto me ha gustado, Sí, sí, o sea, sí. me lo he pasado bien. Es súper Y en desagradable. ningún momento piensa, voy a parar. No, lo que piensa es,
necesito que no me pillen. Claro, claro. Y es ahí cuando, recordando un poco y volviendo a cotillear a internet de cómo desmembrar cuerpos, pues consigue, de hecho, cortar poco a poco el cuerpo de Sakura, aunque sí que es verdad que tarda 2 días la primera vez. Claro, porque él ha leído en internet cómo se hace el proceso, pero luego resulta mucho más difícil de lo que él piensa. Entonces, él encontró un método en internet y lo sigue. Lo que hace es llevarse el cuerpo de la pobre Sakura a ese mini baño que tiene, y lo primero que hace es, lo que quiere es quitar la cabeza para que básicamente todos los fluidos pues salgan. Y para que veáis la poquísima parte de arrepentimiento que tiene, él va a describir súper gráficamente este proceso tanto en el juicio como en entrevistas que luego ha concedido, y dice: ¿sabes cuando abres una botella de cola y hay mucho gas y sale a borbotones? Pues así es como sale la sangre del cuello. Es que es horrible, o sea, utiliza una comparación que yo como, no sé, como fan de este tipo de bebidas me parece muy desagradable. Quita las ganas, es que es horroroso, o sea, quita las ganas de beberse eso, obviamente no de... Pero de verdad, es horrible. Me parece una comparación sobre todo de alguien que lo que dices tú, que es como, mira, te lo voy a comparar con algo que tú y yo entendemos, porque yo pena, lástima, arrepentimiento no siento nada. No, es para que veas cómo es, o sea, como un ejemplo tonto, ¿sabes? Es que le da absolutamente igual. Total. Entonces, después de eso, él empieza, pues, primero quitando, digamos, las extremidades, las articulaciones, luego las va partiendo en 2, y lo que hace es echarlas a la bañera, a la que le pone agua con sal, como para que floten y para evitar el olor, porque se encuentra que el olor es mucho más fuerte de lo que él pensaba. De hecho, tiene que parar varias veces a lo largo del proceso porque tiene los ojos llorosos y el olor le molesta muchísimo. Sí, se compra un ventilador chiquitito que pone todo el rato en el baño porque es que dice que le entran náuseas manipulando todo esto. Evidente. Claro, o sea... Evidente. El olor es lo peor, pero es más horrible los órganos internos. En cuanto abres completamente el estómago, es cuando el olor es más fuerte y sale inmediatamente. Cada víctima huele diferente. O sea, es que para mí son esos detalles los que lo primero demuestran la poca sensibilidad, iba a decir empatía, pero es que no existe en él, la poca sensibilidad que tiene y la frialdad con la que te analiza las cosas. Es que no quiero decir que sea un psicópata porque no se le ha analizado como tal, pero o sea, creo que está bastante claro que tiene rasgos psicopáticos, como que literalmente no tiene ninguna empatía por las personas con las que acaba. Es que le da absolutamente igual. Es más, es que mientras está en este proceso, como al final tarda mucho más de lo que él piensa, o sea, 2 días... Hay un momento que, como os hemos contado al principio, se queda dormido en el baño. En plan, apoya un brazo sobre la bañera, apoya la cabeza sobre el brazo y se queda frito ahí mismo, mientras tiene partes de un cuerpo flotando en la bañera. Sí. Y él como, bueno, pues como quien cae rendido porque lleva todo el día trabajando o cosas así. O sea, nada que ver. No, le da igual. Y luego él sigue contando que sigue con el proceso, y una vez como que ya ha cortado todo en partes, tiene que deshacerse, digamos, de las partes blandas del cuerpo, como la piel y los órganos, porque eso enseguida va a oler. Claro. Pero le resulta mucho más difícil de lo que cree. Empieza utilizando unos instrumentos, luego pasa a tijeras, tal, y él lo describe así. Dice: no lo sabía hasta que no lo intenté, pero la piel humana es más dura de lo que parece, es gruesa y difícil de cortar. Al principio traté de utilizar un cuchillo, pero no funcionó. Tuve que usar tijeras. Vi ese método en internet y simplemente lo seguí y lo hice en la bañera. Madre mía, es que lo ves, son como detalles de decir, mira, ¿sabes que la piel humana, no sé, me parece inhumano totalmente? Pero luego va más. Sí. Es que, claro, él empieza a todo esto mientras se informa en internet y lee que si allí abandonas un cuerpo, en Japón te pueden caer, hasta la pena de muerte. Entonces él dice, yo no quiero que me descubran, voy a ir poco a poco deshaciéndome de esto. Y empieza por las partes blandas como la piel, los órganos. Lo que más puede al final oler, lo que le preocupa es que alguien lo huela, porque es un apartamento en un bloque con más vecinos, no está en una casa aislada, perdida de la mano de Dios. Y encima bloques que miden lo que miden, es decir, tienes al vecino literalmente a 2 metros. O sea, muy precarias las paredes, todo, o sea, que se nota, vaya. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué hace?
lo mete en bolsas para perros, luego lo envuelve en periódico, luego en una bolsa de basura y lo tira a la basura de los apartamentos, pero es como diferentes días, o sea, no lo hace todo de golpe, sobre todo para no levantar sospechas, aunque sí que es verdad que... sobre todo más a la larga, eso ya obviamente, lo que dices tú, empieza a oler. No hay quien evite ese olor y los vecinos empiezan a sospechar. Claro, en el juicio dice... En ese momento estaba considerando diferentes cosas y qué pasaría si me atrapaban. Si arrojaba los cadáveres en las montañas, quería que pareciera que estaban suspendidos en las inmediaciones de las montañas donde se encontraría el cuerpo. Quería que parecía que se habían quitado la vida en lugar de que habían acabado con ellos. Claro. O sea, que él como que se plantea diferentes opciones y al final se decide por esto de voy a tirar las partes blandas a una parte, porque al final lee que a la mayoría de criminales les atrapan porque encuentran los cuerpos. Claro, y de hecho uno de sus pensamientos es, entre ellos, el deshacerse de los cuerpos comiéndoselos. O sea, hablamos de canibalismo, pero lee en internet, este chico vemos que se informa en internet para lo que quiere, que no es recomendable y tal y cual. Y o sea, dice, me parece uy, un poco irónico, la verdad, ver mejor todas no me estas lo- recomendaciones. Sí, sí. Pero, y dice, no me lo como. Pero no efectivamente. porque no quisiera, porque en No, no. internet dicen, a ver, no te lo recomiendo, y dice, bueno, igual esto está mal, no lo voy a Sí, hacer. sí, sí. Pero todo lo demás le Bueno. da literalmente igual. Ya vemos que es que le da igual absolutamente todo, sí, sí. Claro, entonces al final, después de varios días, se queda en casa lo que viene a ser las partes más identificables, que son la cabeza y los huesos. Y esto me parece muy heavy porque la policía lo describe así, y es que se pone a hacer un Tetris con los restos que sobran, con esos huesos y con esa cabeza, para que ocupen lo menos posible y comprar una caja lo más pequeña posible, una caja de cartón, en la que meterlo. Porque claro, el apartamento es enano y Claro. él ya tiene en la cabeza que esto lo va a hacer más veces, entonces necesita que ocupe el mínimo espacio posible para poder apilar estas cajas. Claro, y lo que me llama la atención es que cada vez que va a llevar a cabo todo esto, porque vamos a ver que el modus operandi es básicamente el que ya os hemos relatado, él va comprando cajas. O sea, me parece como muy irónico el decir, bueno, pues hoy voy a acabar con otra persona. Ah, cuidado, la cajita. Es como que ya lo tiene en su cabeza, en su estrategia, él luego recomponer los huesos de tal manera, bueno, recomponer, no, recolocar de tal manera que Sí. quepan en esa caja. Sí, y ¿os acordáis que antes hemos dicho que a él le gustaba mucho comer, cocinar y tal? Pues lo que hace es que, de verdad, es todo... No, no, terrible. locura. Este caso cuando dices, no puede ser más cruel, es como... Lo es. Sí puede, sí Sí, puede. sí. Pues al final es que hace platos en su casa muy olorosos, tipo curry japonés o estofados chinos que huelen como fuerte, como a especias, para que la gente no note el olor que sale de su casa. Claro, o sea, él todo esto, lo que decimos, está preocupado porque le pillen, pero por lo que acaba de hacer es lo de menos. Es Él que le está da como, igual. yo estoy aquí haciendo mis tareas. Sí. Entonces, sí que es verdad que él piensa que su plan es perfecto hasta que de repente se cruza en su vida, digamos, a alguien del entorno de Sakura, que era su mejor amigo, que se llama Kenji, que de hecho la primera vez que se llegaron a ver Sakura y Takahiro, Kenji como que estaba, no sé si a lo lejos o fue con ellos, rollo... No, fue con ellos, Sí. porque Sakura al final conoce a Takahiro por internet, Kenji es su amigo, que es un chico, y piensa, Ven conmigo. ven conmigo, vaya a ser que este Takahiro sea un Claro. psicópata y me vaya a hacer algo, pobrecito mío. Lo que pasa es que luego Takahiro y Kenji entablan una relación, a Kenji le cae muy muy bien Takahiro, enseguida conectan mucho, siente que le conoce desde hace mucho más tiempo, que son como almas gemelas en un sentido de amistad, ¿eh? Sí, Porque sí. no hay atracción. Porque al final, como que Takahiro, lo que decíamos antes, él sabe escuchar, él sabe mimetizarse, entonces incluso se inventa historias para parecer que ha pasado por las mismas cosas en su vida que Kenji, y así es como le convence de que no es un peligro para Sakura. Claro, a mí ¿sabes lo que me llama la atención en todo esto? La poca empatía que tiene con sus víctimas, pero la gran empatía que tiene con las personas que él quiere. Bueno, y de hecho con sus víctimas al principio, para que ellas conecten con él y tengan esa, yo lo llamo confianza, pero entendedme, esa cercanía, esa capacidad de quedar con él, de ir a su casa y tal, hay que saberlo hacer muy bien, y para mí es una locura lo capaz que es de moverse de un extremo a otro, Sí. de ser muy empático a me das exactamente igual. Claro. O sea, no eres nadie para mí, nada. Claro, es que creo que realmente no se acaba, o sea, no es como que sienta empatía, es que es muy capaz de fingir esa empatía. Exacto, yo también lo creo, sí, sí, sí. ¿Sabes?
Pero claro, o sea, realmente Pero parece que la tiene. Claro, o sea, realmente tienes que tener esas capacidades de saber cómo se lleva, porque realmente si la empatía es algo que rechazas completamente, no eres capaz ni siquiera de fingirlo. Claro. O sea, que ¿sabes? algo tiene que existir y de hecho, por ejemplo, por su familia, él siempre tiene sentimientos. Claro. Incluso en el juicio luego lo reconoce, que él no quiere que el juicio sea una pesadez, o sea, una carga para su familia. O sea, Ya. que sí que tiene alguna clase de sentimientos y además es capaz de imitarlos. Sí. Y muy bien. Es más, al final, con Kenji entabla una amistad, se da cuenta de que Kenji es aún más vulnerable que Sakura, porque aunque Kenji es más fuerte físicamente, es verdad que está mucho más deprimido, tiene pensamientos muy negativos desde hace mucho y realmente emocionalmente era Sakura la que cuidaba de él. Claro. Entonces, cuando ella desaparece, Kenji se queda absolutísimamente destrozado. Claro, sí, no tiene el apoyo que tenía de Sakura. Claro, y esto le sirve a Takahiro para pensar, este chico me conoce, es la única persona que sabe que yo conozco a Sakura y que ha desaparecido al venir a mi casa. Así que me voy a encargar de él, básicamente, es que es así. Es así de frío. Y entonces, ¿qué hace? Queda con él. Y de hecho, una cosa muy curiosa es el último mensaje que publicó Kenji en su cuenta de Twitter, en el que ponía: por un breve momento en esta vida de mierda experimenté algo feliz, porque le convence de que si nada tiene sentido y esta vida no tiene sentido nada, pues que Takahiro y Kenji se quiten la vida juntos. Sí, un pacto. Exacto. Y a Kenji le parece fabuloso, pero claro, el plan de Takahiro ya sabemos que no es ese a estas alturas. Claro, entonces Takahiro le convence de que antes de quedar con él deje una nota a sus padres diciendo que no quiere que le busquen. Cuando llega a la estación empieza a hacer esto que hemos dicho al principio, que es, le va a buscar pero siempre camina como varios pasos Sí. por delante. Como que no se conocen de puertas No, para afuera. y le va dando indicaciones por el móvil de gira a la derecha, gira Sí. tal, no sé qué. Y al final incluso le convence para deshacerse del móvil. Lo deja en una estación, tal. Entonces, claro, al final le come básicamente la cabeza para que vaya a su casa con la excusa de que van a quitarse la vida juntos, pero no. Le hace exactamente lo mismo que a Sakura y literalmente el único remordimiento que tiene es, o sea, lo único, ni siquiera es remordimiento, lo único que para él es una complicación y que piensa es, este me va a costar más. Pesa más. Claro, es un hombre, pesa más que Sakura. Madre mía, es que es fuerte, ¿eh? Esos pensamientos. Y de hecho, es que se ve ahí todo esto cuando lleva a cabo lo de atarle, colgarle y demás, se queda ahí comiendo unos espaguetis mientras ve cómo está muriendo el otro y pensando, pues lo que dices tú, ay, a ver cómo lo hago porque claro, es más grande. Claro, tal. es que me ha entrado hambre porque sí. qué esfuerzo. Claro, voy a comer Le da- espaguetis mientras veo todo esto, es que es brutal. Le da absolutamente igual. Claro, a partir de este momento dice, ya no hay cabos sueltos. No, Realmente aquí, si solo fuera interés económico, él debería de parar. Claro, porque ya tiene 2 cuentas bancarias, ¿no? Al menos dos grandes cantidades de dinero que le ha dado tanto Sakura como Kenji. Pero claro, ahora es, digamos, adicto. Sí. Bueno, que ahora no puede parar, vaya. Claro, Ahora quiere literalmente. seguir porque se ha dado cuenta de que siente placer haciendo esto. Claro, ¿y qué es lo que hace? Dice, pues voy a seguir por esta vía, por Twitter, estas cuentas falsas, este anonimato, y entonces se crea varias en las que, va, o sea, él mismo en el nombre de las cuentas se ponen nombres que dan a entender que él es profesional de ayudar a quitarse la vida a la gente, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes pensamientos de este tipo, él lo que hace es contactar contigo para ayudarte en este proceso. Sí, pero para ayudarte a quitarte la vida, no Claro. para ayudarte a que salgas de tu depresión. Para ojito. claro, efectivamente, importante ese dato. Entonces es como todo tan horrible que dices, por eso incidimos tanto en jamás, o sea, no se os ocurra, por mucho que venga la persona de vuestra vida con un perfil que se llama Paco14 a deciros todo lo que queréis oír, no lo hagáis de verdad, o sea, profesionales, gente cercana, ayuda, familiares, pero jamás Sí. esto. Siempre alguien que te quiera, que te Es lo ayude a pasar primero. el proceso. Y después profesionales, médicos, psicólogos, si es necesario psiquiatras, si hay que recurrir a la medicina, a la química, se recurre en manos de un médico, de un psiquiatra, pero
No, pero de nunca alguien esto. a quien no conoces en redes, seguir los consejos que te da ahora tipo ChatGPT, ¿no? Que has visto que el ya. soporte emocional es como una de sus funciones. Pero la principal que se está utilizando por gente de a pie, por así decirlo, o sea... Y es que no, o sea, de verdad, para eso Chicos. están los profesionales, por favor, tengamos cabeza, porque luego pasan estas cosas. Claro. Además que yo ahí digo una cosa, ChatGPT al final solo recaba información que encima no sabe seleccionar, entonces no hagáis caso. Que no está diseñado Que no, para no. ser un psicólogo, literalmente. Jamás, O o sea, sea- de verdad, si estáis viendo esto, pese al disclaimer, y necesitáis ayuda, pedidla a un profesional o a vuestra familia, siempre, en redes Sí. sociales y en internet, no os fiéis, porque nunca se sabe. Nunca. Totalmente. Y nada, volviendo a este tema, se crea las cuentas y dice, yo me voy a dedicar a esto y de hecho en su biografía pone, quiero ayudar a personas que realmente estén sufriendo, pueden escribirme en cualquier momento. Repetimos, ayudar a quitarse la vida. No ayudar a superar nada. Claro. Y él selecciona a sus víctimas a partir de cuentas de Twitter que sean de chicas jóvenes de entre 15 y 26 años, porque él sabe, por su experiencia como scout, que la policía a estas edades, como que cuando desaparece una chica de estas edades, dice... "Bah". Como que no le dan demasiada sí. importancia porque piensan, habrá huido del marido, estará con otro, se habrá metido a uno de estos burdeles, que también esto dice mucho de cómo actuaba la policía japonesa en este momento, te voy a decir. Efectivamente. Desaparece una mujer joven y dicen, bueno, mira, tampoco me Pues- parece tan grave, ¿no? Y son chicas esto, que tienen entre 15 y 26 y además que son bastante vulnerables de cara a que tienen pues problemas con la familia, problemas de salud mental, baja autoestima, pocos amigos, soledad, pensamientos muy oscuros, o sea, siempre entra en ese coto de caza a través de pues, los mensajes que escriben estas personas por Twitter. Claro. Entonces lo que hace es lo que hemos explicado hasta ahora, el empatizar con muchas comillas en grande con estas personas y además decirles que él las puede ayudar a conseguir lo que ellas están buscando, que es ahora mismo acabar con todo. Entonces, ¿cuáles son sus víctimas? Pues lo que has dicho, gente joven, pero ya realmente que lo haya hecho una chica de 15 años, o sea que es que a mí una niña Es me una parece niña. horrible. Es una niña. Una chica de 19 años estresada por su puesta de largo. Sí, es que en Japón cuando llegas a una determinada edad hay una especie de fiesta nacional en el que es como el pase a la mayoría de edad, ¿no? A que eres Claro. un adulto, como antes en España se podía hacer sea, es las una puestas de largo. graduación. Sí, pero es como de tu edad. O sea, a Ah, partir de vale, ahora vale, es como vale. cuando antes se presentaba en sociedad a las chicas porque ya se podían Sí, casar, o como sí. cuando en Latinoamérica se hacen los 15 años, que se Sí. supone... Entonces, solo que es una fiesta a nivel nacional. Vale, y vale, es como vale. pública. Ah. Entonces estaba súper estresada y él la dice en Claro. plan, bueno, si estás muy estresada antes de tu puesta de largo, vente a mi casa. Y literalmente acaba con ella el día de eso antes de que llegue, antes de que pueda llegar. Pero si pensáis que esto es lo peor, no es lo peor, porque también una de sus víctimas es una mujer de 26 años que es madre de un hijo discapacitado, que está casada, pero es verdad que discute mucho con el marido por el tema del dinero. Y nada, como esta echada de mala madre tiene esa presión, pues quería hablar con alguien, quería conectar con alguien, conecta con Takahiro y Takahiro acaba con ella. Sí, después acaba con la vida de dos chicas de 17 años. Una de ellos no tenía amigos y quería hacerlos y a esta consigue sacarle bastante dinero. Y la otra tenía unos problemas de autoestima bastante fuertes y además era completamente su autopercepción porque sus compañeros de clase la adoraban. Es que no sé, me da una pena, la verdad. Y después acabará con la vida, antes de su última víctima, acabará con la vida de una chica de 25 años que tenía problemas de ansiedad social. Y lo que hace es un poco lo que decíamos antes, se va mimetizando con todas ellas. ¿Que tú tienes problemas de autoestima? Yo también. ¿Que tú sufres por sacar buena nota? Yo también lo he pasado. ¿Que Claro. sufres porque tienes problemas financieros? Yo también. Claro, en ese momento que esas personas ven que su vida se desmorona o que tienen un problema muy grave que ocupa la mayor parte de sus pensamientos, el escuchar, bueno, leer, mejor dicho, a alguien que de repente te entienda a la perfección, es algo que en ese momento que tienen la mente nublada dicen, mi vía de escape, mi salvación, una persona que me entiende al 100%, pero es que realmente a Takahiro le daban tan igual, pero tan igual que incluso a partir de la segunda víctima a él se le olvida la cara de sus víctimas. Los nombres. Es que no sabe ni sus nombres. Es que le da igual, o sea, le da exactamente igual. Entonces, claro, ahí ya ves cómo por un lado hay una persona que se está aferrando a lo que ahora mismo
le aporta, digamos, algo de luz momentáneamente en su vida, que es una persona que es literalmente un monstruo. Y por otro lado tenemos a esta persona que le da exactamente igual la víctima, porque lo único que quiere es dinero y pues placer. Sí, eso es. Ya está. Literal. En el juicio le preguntan sus abogados, que es gente que está intentando sacarle de ahí, qué sentía por las víctimas y si se arrepiente de algo. Y él contesta: para ser honesto, no siento nada por las víctimas. En otros casos he visto a gente disculparse con las víctimas y sus familias, pero en mi caso no siento nada por ellas. Bueno, quizás sí me siento un poco mal por alguna. Sakura fue mi primera víctima. Habíamos pasado bastante tiempo juntos, así que me siento un poco mal. También por la chica que era madre, porque tenía un hijo, así que me siento mal por poner a su hijo, que aún tiene un futuro por delante, en una situación donde no tiene una base materna sólida. Y por una de las chicas de 17 años, porque sinceramente podría haberla usado solo por su dinero un poco más de tiempo, así que realmente no había ninguna razón para matarla tan pronto. Tendría que haberme aprovechado más. No sé por qué no lo hice, pero sinceramente con los demás no siento nada. Es que es fuerte la frialdad y la dejadez ante la vida de todas estas personas. Claro. Porque realmente si siente algo es por lo del hijo de la madre, el hijo en plan, bueno, porque no va a tener a su madre, la madre... Pero por ella le da igual. Claro. Y luego el tema de, no, es que podría haber exprimido a nivel pasta a esta chica. Realmente no la tengo por qué haber matado, pero... Bueno, es de lo que me arrepiento. Sí, es como se me fue la olla, al final acabé con ella demasiado pronto porque no fui lo suficientemente frío, pero podría haberle sacado más pasta. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, total, a todo esto, ¿qué hace? O sea, él ya está como metidísimo en su modus operandi. Con estas lo tiene chicas todo, vulnerables. Lo tiene todo planeado, además hace lo de siempre, cuando estas chicas acuden a su casa, él antes pide que dejen una nota, que tiren su móvil y luego quedan en la estación donde, como hemos dicho, no se miran, no se hablan, pero él les da las indicaciones previas para que ellas sepan llegar a la casa de este chico sin que las cámaras de seguridad de la estación les pueda grabar. Claro. Allí dentro ya no solo les da bebidas alcohólicas, sino que también les da drogas para que se queden bastante sedadas, por así decirlo, y ya luego procede a estrangularlas, las ata y falsea, exacto, que se han colgado ellas mismas, y luego las lleva a la bañera, a su baño, y es donde empieza a el proceso que conocemos. Y al final acaba mejorando, porque si con Sakura tardó 2 días en llevar a cabo todo este proceso, con la última víctima solo tarda 2 horas. O sea, al final va, por una parte, como depurando su modus operandi y va haciendo otra cosa que se llama en criminología degenerar, que es que cada vez va buscando cosas como más intrincadas para encontrar placer, ¿no? Por ejemplo, lo que dices de que las droga, también lo que hace es, mientras las droga, se queda dormido junto a las víctimas y como que lo disfruta, empieza a disfrutar mucho del proceso de atar y cortar la respiración, saca cierto placer sexual y al final acaba incluso cortando la ropa a las chicas, sacando fotos y lo que decimos, al final acaba con la última víctima pues teniendo relaciones una vez esta ya no está viva, o sea que cada vez degenera más y es algo que también vemos en su timing. Sí. Su idea era acabar con una vida por semana y el resto del tiempo por semana. Es que es muy fuerte. Como si fuera una clase de yoga, ¿sabes? En plan, tengo que hacer esto una vez por semana para tener el tiempo también de deshacerse todo, de descansar unos días, ¿no? Pues eso, como quien va a yoga, básicamente. Pero ¿qué pasa? Que al final se da cuenta de que no puede esperar tanto tiempo y entonces entre víctima y víctima empieza a ver las fotos que hace, ¿no? Y también vídeos como snuff, vídeos en la deep web de sexo y violencia para entretenerse y como calmar saciar sus ganas, pero aún así es como que cada vez se va acelerando más y de hecho no llega a 3 meses en acabar con estas 9 vidas. Son 2 meses y muy poco. Es una locura. Bueno, y total, ¿qué pasa? Mientras tanto, como él sigue ensimismado en su modus operandi, en su víctima por semana, de repente llegamos a un momento en el que hay una chica, en el caso de una joven, que, digamos, consigue escapar en cierto modo. Cuando Takahiro está ensañándose con la 4ª víctima, una de las chicas con las que está hablando llega a su casa de imprevisto, le llama y él en ese momento, claro, le abre la puerta así, se asoma y dice: es que no puedo porque estoy ayudando a otra amiga de Twitter, palabras textuales. Y entonces, claro, esta chica, pues en principio... Claro, que lo que está haciendo es que la tiene en el baño. Claro, básicamente está ensañándose ya con el cuerpo, o sea, ya la está desmembrando y todo. Entonces,
¿Qué hace la joven que llama a la puerta? Sí que es verdad que le llama la atención el olor que desprende la casa, le echa bastante para atrás, nunca mejor dicho. Empieza a atar cabos. Claro. Él es un verdugo profesional, la casa huele raro, está ayudando a otra víctima y la chica piensa... Madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Pero es que lo peor es que él dice, no, pasa. Entonces ella está como, no. Ella intenta huir, forcejean y sí que es verdad que finalmente ella dice que se tiene que ir por una emergencia, tal, no sé qué, y consigue escapar de sus garras, básicamente. Sí, con la excusa de que cuando llegue a casa le va a enviar una cantidad X de dinero. Y Takahiro al final ahí como que le puede más la avaricia que el vicio, claro, digamos, sí. y la deja ir. O sea, sí. es la única persona que consigue escapar una vez está en su casa. Pero claro, también es verdad que tampoco habla. Ya. Escapa, pero no lo denuncia. No, de hecho, de ella se sabría todo esto a posteriori. Ella en su momento no fue a la policía, ni siquiera lo habló con gente cercana, a lo mejor de su familia o amigos que, como personas, obviamente, no sé, todo el mundo se sorprendería y diría, oye, esto yo lo denuncio contigo o voy contigo a comisaría. Aunque sea para que lo investiguen, ¿no? Sí, totalmente, pero, totalmente. Claro, y al final pensamos que es la cuarta víctima con la que está en el baño, o sea que a lo mejor se podrían haber evitado otras 5 personas. Claro. No nos vamos a detener en todas las víctimas porque al final el modus operandi es muy parecido y tampoco es necesario meter el dedo en la llaga. Sí que nos vamos a detener en la última víctima porque es con la que todo se destapa. Claro. Hablamos de una joven de 23 años, si no me estoy equivocando, a la que vamos a llamar Riko. Riko se crió sin sus padres, pero con su hermano mayor y bueno, a causa de esto, pues siempre había tenido muchos problemas de salud mental, TCA, depresión. En Twitter expresaba un montón de estos pensamientos oscuros que tenía y es más, al final su hermano mayor y ella acuerdan que lo mejor para su salud mental es llevarla a una especie de residencia psiquiátrica, que no es un psiquiátrico porque es abierto, o sea, ella puede entrar y salir, digamos, y puede recibir todos los días las visitas de su hermano, pero es verdad que allí duerme, claro. Sí, es como recibe terapia. Claro, es como rollo, estás con profesionales, pero tienes tu libertad y tienes las capacidades de seguir una vida normal. Como una residencia de estudiantes, un poco, solo que dedicada como a la salud mental. Y entonces hay un momento en que una de estas personas que trabajan en esta residencia encuentran que Riko, que estaba mejorando, porque las conversaciones que tiene con su hermano son de estar mejorando, ha dejado una nota encima de la mesa que pone: dile a todo el mundo que lo siento hermano, gracias por todo. Y no la encuentran. Claro, desaparece completamente del mapa. Claro, entonces llaman al hermano, oye, Riko ha desaparecido, el hermano alucina en colores porque dice, se supone que de vosotros tenéis que tenerla controlada completamente de a dónde va, con quién va, cómo sale, qué visitas recibe, es vuestra responsabilidad, pero realmente como que tampoco se para en eso. En cuanto cuelga con la residencia, lo primero que hace es volver a levantar el teléfono para llamar a la policía. Esta llamada está grabada y les dice literalmente: mi hermana está desaparecida, por favor, es urgente, creo que va a hacerse daño a sí misma. Pero la policía es que le da cero importancia. Exactamente, ellos ya, lo que hemos comentado antes, anteriormente ya han tenido situaciones similares. Cuando se trata de una chica joven, pues realmente lo dejan como en segundo plano. En plan, lo trataremos, pero cuando tengamos un poco de tiempo. Entonces, ¿qué hace? Es el hermano de Riko el que tiene que ponerse a investigar por cuenta propia qué le puede haber pasado a su hermana. Entonces, lo primero que hace es que, por suerte, se sabe la contraseña de su cuenta de Twitter, donde él ya sabe y él ha visto que su hermana muchas veces postea cosas pues muy personales, muchos sentimientos, pensamientos, y lo primero que ve es el último tuit que subió ella poco antes de desaparecer, que dice: quiero irme, pero me da miedo hacerlo sola. Si alguien más quiere irse conmigo, por favor, envíame un mensaje directo. Tengo 23 años y soy de Tokio. Sería ideal que tuvieras coche en Japón. Claro, entonces lo que le llama la atención al hermano es eso, que ella ha intentado pedir ayuda a una cuenta que se dedique básicamente a quitarle, o sea, ayudar a quitarse la vida a alguien, que de hecho estas cuentas en Japón a veces son calificadas, se llama yami, que es como enfermo, por así decirlo, y son cuentas que se dedican, por desgracia, a eso, que ahora cada vez más está más controlado en Japón, pero todavía se les escapan cuentas así. Porque estas personas son, lo que decimos, un blanco fácil para personas como Takahiro que buscan precisamente víctimas. Entonces, él inmediatamente reacciona y lo primero que hace es
postear un tuit en la cuenta de Twitter de su hermana Riko y dice: soy el hermano de la persona que creó esta cuenta, la última vez que estuve en contacto con mi hermana fue el 23 de octubre, hablamos todos los días sin falta, pero ha dejado de responder. Hace apenas una semana buscaba gente con quien dejar atrás esta vida a través de esta cuenta. No lo sabía hasta ahora. ¿Alguien puede ayudarme? Claro, él está esperando respuesta. Mientras tanto, ¿qué hace? Seguir rebuscando un poco en la cuenta de su hermana. Menos mal que se sabía sus contraseñas. Claro, entonces se va a los mensajes privados, zona importante y clave para lo siguiente, y encuentra unos que son bastante curiosos con un usuario que se llama Shinitai, que en japonés es algo así como quiero morir o similar, y ve que ha quedado con esa persona, con ese usuario, para realizar este pacto de quitarse la vida. Eso es. Entonces, lo último que hace el hermano, dice, bueno, pues voy a contactar con esta persona, y le manda un mensaje, también un mensaje privado, y pone: soy el hermano de Riko, por favor, para todo lo que estés haciendo. Y es verdad que sale como que la otra persona, el usuario, lo ha visto, sí, el pero no hay respuesta. tic azul de WhatsApp, ¿no? Un poco eso. Claro, entonces lo ha leído, pero no contesta. Él ataca a vos y dice: este tipo está vivo porque me ha leído, pero yo sigo sin contactar con mi hermana. Claro, él lo que no sabe es que en ese momento pues Takahiro ya había acabado con la vida de Riko, y no solo eso, sino que con ella, como decimos, es con la víctima con la que más degenera, y pues ya lo que decíamos, la corta la ropa, hace fotos a sus partes íntimas y finalmente pues tiene relaciones con el cuerpo. Con el cuerpo. Es que de verdad no sé cómo decirlo sin que sea asqueroso. No, es muy fuerte. Sí. En una entrevista, cuando él ya está en la cárcel, dice: me excitó muchísimo el primer asesinato, me excitaba muchísimo no solo matar a las chicas, sino más tarde, después de haber matado a varias personas, me acabaron excitando los propios cuerpos sin vida. Incluso tomé fotos. Es que, o sea, ya es que quiere plasmar esos momentos para luego recrearse cuando no tenga una víctima en su baño, que básicamente... Que al final hay que pensar que es que no tarda ni una semana, es que es una detrás de otra, de otra. ¿Cómo puede contactar? O sea, ¿cómo puede tener a tantas víctimas, cómo puede haber engañado a tantísima gente como para, a la vez que está ya acabando con una... tener ya el en siguiente. 3 días tener ya el siguiente? Sí, es que ya lo tiene seguido, uno tras otro, casi. O sea, la capacidad que tiene de conectar es increíble. Es muy fuerte. Entonces, ¿qué hace? El hermano de Riko está desesperado y consigue hablar a una chica, que bueno, la llamaremos Yumi, que sí que es verdad que dice que conoce, bueno, y que ha hablado con este usuario, con Shinitai, que está Takahiro, evidentemente. Y que sí que han compartido mensajes. Entonces ahí es cuando el hermano dice: oye, vamos a, por favor, síguele el rollo a este usuario, lo que estabas hablando con él, quedad en un sitio porque yo quiero ponerle cara a esta persona y quiero saber qué le ha hecho a mi hermana, porque en ese momento el hermano se teme lo peor, pero no lo sabe a ciencia cierta dónde está su hermana y qué ha hecho con ella. Aquí es cuando, con la ayuda de Yumi, el hermano de Riko lleva esta información a la policía. Yumi les cuenta que este tal Shinitai es un tipo bastante raro, que quiere ayudar a la gente a quitarse la vida. Aquí la policía sí que, claro, ya tiene la desaparición de Riko, las pruebas que le da su hermano, el testimonio de Yumi, y además se da cuenta de que las otras 6 personas que han desaparecido dejando una nota revisan sus twitters y resulta que también tienen mensajes privados del mismo estilo que Riko con 2 usuarios, que son Shinitai, o creo que el otro es Suspension Pro, que es como alguien que es como profesional en colgar, básicamente. Sí, básicamente. Y ambos, evidentemente, son Takahiro. Entonces ahí es cuando la policía dice: ojo, quizá la persona que se esconda detrás de estos 2 usuarios que tienen la misma IP puede ser una persona. Claro. Entonces ahí ya sí entra la policía y le dicen a Yumi: queda con este tipo en la estación de tren de Zama, pero ella no aparece. Claro. Entonces lo que hace la policía es seguirle. Exacto. Hasta su apartamento, hasta el 205. Claro, ahí los agentes se hacen pasar por transeúntes normales, van totalmente como una persona de calle y le empiezan a seguir hasta que llegan a su apartamento. Entonces, a mí lo que más fuerte me parece es que el 31 de octubre, en 2017, noche de Halloween, llaman al piso, ya una vez lo tienen ubicado, de Takahiro. Y cuando les abre, ellos le dicen que, bueno, que qué ha hecho a esta chica, la última, ¿no? Sí, le dicen: ¿dónde está Riko? Claro, y él dice ahí y señala una de las cajas. O sea,
muy fuerte. O sea, es que no tiene problema alguno. Él simplemente dice, ¿busquáis a Rico? Pues ahí dentro. Entonces, claro, los policías se quedan en plan, ¿cómo que ahí dentro? Hablas de una caja pequeña y ya cuando la abren es cuando se encuentra el horror. A partir de aquí hay 30 expertos que entran en el piso de 13 metros cuadrados, quiero decir... No sé cómo han cabido ahí. Literalmente se golpean unos contra otros. El informe policial es muy, muy detallado y hablan sobre todo que lo primero que les golpea es un olor que muchos de ellos, incluso los forenses, quiero decir, los forenses están acostumbrados a todo esto, tienen que taparse la nariz con pañuelos, cuentan que algunos se echan... Como de estas cremas como con olor mentolado, ¿no? Que al final te ayuda es, como a respirar. vaselina de menta, claro, o cremas de mentas que se la echan aquí muy cerca de la nariz para oler la menta y no oler eso, o manchan los pañuelos y se los ponen en la nariz y la boca porque no pueden más. Y bueno, en el informe detallan lo que se encuentra, que es fuerte, en la casa de Takahiro. Caja 1. 2 cabezas pálidas con un color verdoso y los ojos saliendo de las órbitas, ojos abiertos y nublados. Caja 2. 2 cabezas, estas ya de un color entre marrón y amarillo y entre verde y gris. Caja 3. 6 huesos humanos y 8 piezas de carne que parecen ser órganos internos. Caja 4. 31 huesos humanos en una cabeza ya completamente marrón que no puede ser identificada. Caja 5. 77 piezas de restos. Caja 6. 33 restos, 3 cabezas, una de ellas con resto de haber tenido la boca tapada. Caja 7, huesos, una cabeza amarronada en el proceso de secarse y con cinta adhesiva en la boca. Es que yo solo escuchándote, pelos de punta. 2 meses. Es que, ha estado con eso en su casa, durmiendo ahí. Es que es horrible y además lo tiene todo como, yo qué sé, es que le da exactamente igual y que hasta los forenses y la policía vea eso y lo que decimos, es que no se lo pueden creer, es que están traumatizados y el otro esté tan tranquilo y tan pancho haciendo su vida, es que me parece... Y aquí además es lo que os decíamos antes, en los forenses que empiezan a sacar los huesos, literalmente la policía califica de que lo ha hecho como un Tetris, o sea, claro. Se ha tomado el tiempo de poner meticulosamente todo colocado para que entre lo máximo posible. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es fuerte. Evidentemente aquí la policía, como decías al principio, lo califica como la casa de los horrores. La prensa, o sea, el titular de estudiante de 27 años duerme durante 2 meses con 9 cabezas humanas, es potentísimo para la prensa, todos van hacia allá y califican como la casa de los huesos. Evidentemente, Takahiro, pues la policía ataca a cabos y le detienen. Claro. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos que impactan tanto a nivel, diría, mundial? Cuando llega el día del juicio, aunque hay poquitos asientos, allí hay, yo qué sé, más de 200 personas que se arremolinan, más luego los periodistas que se quedan fuera. Increíble. Eso es una locura. Además, es un puñetero espectáculo por cómo él actúa en el juicio, porque es verdad que por una parte actúa nervioso, se cruje las manos, habla casi todo el rato con los ojos cerrados, eso es un detalle como muy, muy propio de él, incluso las entrevistas las hace con los ojos cerrados, pero contesta absolutamente a todo con un detalle, increíble. No niegan nada porque él dice que quiere que sea un juicio rápido para que sus padres no tengan que sufrir como el tiempo suficiente. Entonces él a todo lo que le preguntan contesta ya no sé si con sinceridad, pues así, pero con una frialdad, como si estuviera hablando de freír un huevo. Literal. A mí lo que me da mal rollo es que yo creo que esa capacidad de falsear la empatía la lleva hasta tal punto que a la hora de describir todo esto, el cómo lo hacía, lo compara con cosas cotidianas del día a día, como hemos dicho antes, y es que, claro, traumatiza, o sea, es totalmente algo que dices, madre mía. Entonces, claro, yo creo que al final tiene allí a todo el mundo, congelado, no saben cómo reaccionar. Claro, el trabajo de los abogados de la defensa, claro, ante esto, os lo voy a decir, el trabajo de los abogados es que es muy difícil, y además Takahiro se lo pone aún más difícil porque hay un momento, por ejemplo, en que sus abogados le preguntan, oye, ¿qué habría pasado si no te hubieran detenido? Obviamente lo que buscan es que conteste diciendo, me arrepiento, habría parado, me habría entregado, habría ido al psicólogo, me habría dado a la religión para, no sé, cualquier cosa. Pero no lo que respondió, que realmente, o sea... Claro, la respuesta de Takahiro a la pregunta de sus abogados es: planeaba sacar los cuerpos de mi apartamento, enterrarlos en otra habitación alquilada, tal vez, o en las montañas, rescindir el contrato de arrendamiento del apartamento
y mudarme a la habitación de otra mujer que encontré en Twitter y volver a empezar. ¿Matar de nuevo? Sí, si hubiera matado a una sola persona, aún podría tener futuro. Podría haberme hecho monje, ofrecer mis oraciones, reflexionar sobre mis acciones. Pero ahora que he matado a 9 personas, bueno, creo que ya no puedo hacerlo, ¿verdad? Madre mía, claro, los abogados estaban como, ¿por dónde cojo esto? Y claro, intentaron buscar como un argumento y era, bueno, dentro de la locura, ¿vale? Claro, pero a ver, los abogados le tenían que defender y claro, o sea, evidentemente es que había acabado con ellas. Sí. Entonces dijeron, bueno, pues lo vamos a coger por la vía de que has acabado con personas que estaban buscando acabar con su vida. O sea, en cierto modo has ayudado a morir a personas que querían acabar con su vida. Pero claro, peor... Lo que dicen es como, ha sido un guía. Sí, un guía. O sea, les ha quitado la vida de forma consentida. Claro, pero claro, lo peor es que luego en el momento del juicio y en el momento en el que habla con sus abogados, el propio Takahiro dice, no, es que, o sea, no todas querían, bueno, de hecho, la mayoría no quieren acabar con su vida, solo que yo ya que estoy ahí, pues como dice él, ¿no? En y plan, donde con quedan tranquilidad. Las agresiones sexuales, las vejaciones a los cuerpos, nada. O sea, nada inviable. Obviamente, como os podéis imaginar, las familias de las víctimas salieron a hablar en defensa de las víctimas, diciendo, mira, no querían que se acabara su vida, claro. Y además pidieron la pena de muerte. Y os vamos a leer algunos. Por ejemplo, el hermano de Sakura, de su primera víctima de Takahiro, dice: mi hermana nunca quiso dejar este mundo, pude ver que se esforzaba al máximo y no puedo perdonar que el agresor, tan imperturbable, sea igual de humano que todos nosotros. Mi mayor deseo es que desaparezca de este mundo lo antes posible. Es que es verdad, es que es muy fuerte que sea humano, ¿eh? Claro, para mí esa persona no es humana. O sea, entiendo que biológicamente lo es. Tiene pero, nuestro ADN. Claro, sí. Efectivamente, pero no sé, a nivel psicológico, a mí llegar a ese punto, o sea, puedo comprender y entiendo totalmente los sentimientos de las familias, o sea, debe ser una mezcla de odio, de tristeza, de rabia, de no sé, de todo. Además, con personas que en ese momento tu familiar o tu persona, ser querido, está pasando por un momento muy duro y entonces es vulnerable, lo que estamos diciendo todo el rato, pero es muy vulnerable a cualquier cosa. Cuando alguien cercano a ti está mal, tú, vamos, es que te vuelcas totalmente en esa persona. Un poco, porque al final es la persona que más cariño, más amor, más comprensión necesita. Y de repente... Y sobre todo, si tú estás viendo que por un lado esa persona se está esforzando en salir de ese pozo, en que... como que en intentar salir de ahí, en mejorarse, y ves que otra persona directamente la ha tirado adentro... No. Es, por ejemplo, la madre de una de estas chicas, lo que le perturba siempre es lo mucho que debió de sufrir su hija. Ya. Porque al final es un proceso de muchos minutos de ahogamiento, más luego que te cuelguen durante 30 minutos, no es algo rápido. No. Ni indoloro. Entonces, ella dice en el juicio, el día que por fin me reuní con los restos de mi hija, porque esa es otra, han estado meses sin saber dónde estaban, si sus hijas estaban vivas o no, ni dónde. Uh-huh. Dice, bueno, el día que por fin me reuní con los restos de mi hija tras su desaparición coincidió con su cumpleaños. Estaba completamente irreconocible y en lugar de desearle un feliz cumpleaños, tuve que decirle que por fin la había encontrado y que la había buscado durante muchísimo tiempo. No me imagino el dolor que debió de sentir. Es que es muy duro. Se me está poniendo el pelo de punta, te lo prometo. Sí, la verdad es que las declaraciones de la familia es muy dura, de los familiares. De hecho, el padre de otra de las menores víctimas dijo: si nuestra hija viviera hoy estaría en su primer año de universidad, pero para nosotros nuestra hija todavía está en el primer año de bachillerato. Por mucho que deseemos verla crecer, el tiempo permanece estancado en ese día. La vida de nuestra hija no se puede compensar con la vida del agresor. Incluso si la pena es la capital, queremos que sufra hasta el final. Ese es nuestro deseo. O sea, ni perdón ni narices. Es que quieren pena capital y que sufra. Yo entiendo completamente la situación de la familia. O sea, es que me parece... Además, en este caso no hay reinserción posible por ninguna parte. Él mismo lo ha dicho. Si me sacas, voy a seguir haciéndolo. Claro. Es más, él culpa de todo esto, de todo lo que hace, a el propio sistema judicial japonés, porque dice que cuando le detuvieron precisamente por reclutar a una chica sabiendo que la iban a forzar a prostituirse, le dejaron libre. Entonces él dice, si no me hubierais dejado libre la primera vez, no habría hecho esto. Es que, qué prepotencia, qué chulería. Es que le da igual todo. Finalmente, en 2021,
Se ratifica la pena después del juicio, es la pena capital, eso sí. Es cierto que a día de hoy no se ha cumplido la pena, sigue en la cárcel esperando a que se cumpla. En la cárcel vive una vida más o menos normal, dice que le gusta mucho comer, sigue haciendo ejercicio, sigue jugando al ajedrez japonés. También dice que con otros presos se jacta bastante de sus crímenes. Y es verdad que en la cárcel pues, ha concedido entrevistas, que algunos de las declaraciones que os hemos leído son del juicio, otras son de las entrevistas. Pero, ¿sabes? O sea, a mí lo que me impacta es que incluso en la cárcel que ha concedido entrevistas, algunas de ellas son pagadas. Ah, y claro, sí, claro. Él ve dinerete y dice, a mí yo te cuento lo que tú quieras, tú mientras me des dinero. Y es lo de siempre, además de esa todo lo demás, que ya es muy fuerte, es esa necesidad de me voy a beneficiar económicamente. ¿Me pagas? Pues venga, te doy entrevista. Que claro, ahí está la polémica siempre de cuando alguien se hace famoso, no sé cómo llamarlo, conocido por estas atrocidades, hasta qué punto que le están pagando, ¿sabes? Ya. Por algo. Es que por un lado es verdad que para la criminología, como ciencia, para la psicología, para la criminología, es súper interesante entrar en estas mentes porque al final pueden descubrir patrones, los patrones, exacto, para luego actuar mejor en otros casos. Pero claro, por otro lado le estás dando fama y dinero a una persona que ha hecho lo que ha hecho y que además no se arrepiente absolutamente de nada. Es más, os vamos a dar un detalle. Lo único que ha dicho que le preocupa es lo siguiente. He leído muchos libros y he aprendido sobre los detalles de la ejecución. Para ser honesto, parece doloroso, no quiero sufrir, no quiero luchar durante el juicio, pero también creo que la muerte por ahorcamiento suena bastante dolorosa. O sea, a él le condenan a la pena capital, precisamente, colgándole, y él dice, lo que me preocupa es que esta muerte parece bastante dolorosa, y es así, precisamente, como él acababa con la vida de sus víctimas. No sé, yo siento que todo el rato se está riendo de la gente, o sea, no sé. Y yo creo que eso despierta obviamente más rabia en todos los familiares, incluso en gente que somos completamente ajenas a este hombre, pues te pone un poco de mal genio. Claro. No que me voy a dedicar a hablar mal, pero... Es justicia poética un poco, ¿no? O sea, tú totalmente acababas así con tus víctimas, ahora vamos a acabar así contigo, pero que este señor sigue en la cárcel a día de hoy después de 4 años y que no se ha cumplido la pena. No hay previsión de momento de fechas ni nada, o sea que ahí sigue. Ahí sigue, viviendo y pues eso, concediendo entrevistas. Y bueno, la familia está bastante cabreada con este hecho, porque claro, ellos piden, evidentemente, si es mi hija... ¡Hombre! No, es que es una locura. Es una locura. Muy duro. Lo que sí se ha conseguido es que a raíz de esto, pues en Japón se abriera un debate sobre la salud mental y las redes sociales, que me parece bastante importante, porque es verdad que creo que las redes, el hecho de estar todo el rato viendo vidas perfectas de todo el mundo, al final nos hace... Está claro, ¿no? Que somos una de las generaciones que más problemas de salud mental tienen y eso tiene que ver. Claro, no, y a mí me parece irónico porque somos una generación, y sobre todo en lugares como Japón, que es la que más interconectada está, pero la que más sola se siente, y eso es muy duro, porque luego en países del estilo sale lo de que hay gente que ya, sobre todo jóvenes, que se aíslan en sus habitaciones y ya llevan años sin salir de casa y le mantienen sus padres porque le traen la comida y no salen incluso de su habitación. Entonces, llegar a puntos en los que tu salud mental llega a ese extremo es muy duro, y sobre todo creo que en todo el mundo, obviamente, pero creo que en gente joven al final impacta más porque es lo de siempre, ¿no? Tienen toda una vida por delante y ya están así. Entonces, me parece muy duro y creo que por eso es muy necesario toda la atención a la salud mental que se da a día de hoy. Y que todavía falta mucho por recorrer, se tiene que dar. Claro. O sea que... Es que solo te puedo hacer RT. O sea, RT a todo. RT a todo, o sea, de todos los idiomas decidiste hablar con la verdad y por lo tanto no puedo decir mucho más. Es verdad que también... a raíz de esto, tanto Twitter como el gobierno japonés pues pusieron como medidas para evitar que en la red social hubiera estas cuentas de gente que pide quitarse la vida y tal, pero yo creo que todas esas restricciones realmente a donde tiene que ir el dinero público es a que haya muchísimos más recursos de salud mental, más psicólogos, más grupos de terapia, públicos me refiero, claro. No que si tienes dinero te los puedas pagar, eso es evidente. Más grupos de terapia, más psicólogos, más psiquiatras, más citas en los médicos de cabecera, e incluso también
más formas de sacar a estas personas de la soledad, ¿no? Sí. Más formas de hacer amigos, que se preocupen porque no haya bullying en los colegios. Sí, creo que eso también, si se impartiese, o sea, esto ya es un poco debate entre tú y yo, si se imparte desde la educación también el cómo reaccionar, porque creo que también una situación muy difícil, o sea, obviamente la situación más dura es si tú eres la víctima la que está en esa situación de salud Muy mental. difícil. Pero creo que también una situación muy difícil es estar acompañando a una persona que está pasando por ejemplo, Muy una difícil. depresión, porque muchas veces no sabes cómo actuar, teniendo en cuenta que además, lo primero no tienes unos pasos, digamos, a seguir, pero lo segundo, cada persona es un mundo. Entonces, lo que a lo mejor le funciona a una, tratarla de este modo o abarcar el tema así, a otra no le funciona para nada. Entonces, la persona que acompaña se siente muy perdida y creo que también es muy necesario el Sí. inculcar y el, en cierto modo, aunque sea triste, normalizar que Que esto puede pasa. suceder. Claro, porque va a ayudar a que Claro. todos estemos un poco más preparados, ¿no? Al final, igual que en los coles se imparten, o en los instis, cursos de educación sexual o Claro, de salud exacto. básica tipo reanimación, ¿no? O cuando vas al carnet de conducir, Sí. te dicen, bueno, pues si hay un accidente, pon a la víctima así, asá, no la toques, etc, etc. Creo que se deberían impartir clases, primero para reconocer los síntomas de baja autoestima, de Claro. una depresión, porque al final, si no lo reconoces, que se normalice, que se hable de ello. Y luego lo que dices tú, que te enseñen a cuidar a las personas que están así y cuál es la mejor manera de apoyarlas. O sea, que se normalice me parece súper importante. Sí. Yo creo que en esta sociedad en general tenemos que cuidar muchísimo más la salud mental, Ujú. desestigmatizarla Totalmente. e intentar decirnos cosas más bonitas de vez en cuando, ¿no? Claro. Apoyarnos unos a otros e intentar, en vez de hacer leña del árbol caído, pues intentar Exacto. levantarlo. Totalmente, y más teniendo en cuenta que, pues igual que tú dices, yo cuido mi salud, estoy súper bien, análisis de sangre, todo increíble, me han hecho un TAC y es perfecto. Pues que también se celebre que tienes un estado mental en ese momento fabuloso, o que si no estás bien, pues no pasa nada, que para eso están los profesionales y estamos la gente de tu alrededor que te vamos a acompañar Claro. siempre, Y ¿sabes? oye, que igual que vas tú a un chequeo médico, de vez en cuando pasar por un psicólogo A mí para me estar parece necesario, ¿eh? higiénico de la cabeza, a mí me parece súper Y me parece necesario. súper natural y me Hay que parece una hacerlo. lección bastante buena cuando Pero alguien para dice... eso, claro, tiene que haber recursos públicos Exacto. para que haya estos psicólogos. Esto es muy importante. No quiero yo meterme aquí en, No, pero es verdad, en tienes toda la activismo, razón. pero bueno, es así. Es así. Así que bueno, nosotros nos vamos a despedir, dejarnos qué pensáis de vosotros del caso y de la salud mental, que me parece un tema bastante importante. Y vamos a cerrar la persiana de nuestro despacho de investigación de terrores criminales. Y ya sabéis que nos vemos el martes con un capítulo paranormal en Terrores Nocturnos, el jueves con el extra de Patreon. Madre mía, la de contenido que hacemos Sí, ahora mismo. somos unas zurras y seguiremos Encima, siéndolo. este capítulo, o sea, lo estoy viendo y siempre Sí. digo, es el más largo, pero este de verdad que es el más largo que hemos hecho hasta ahora, Ujú. fijo. Y nada, que podéis seguirnos, además de todo eso, si queréis que os demos más la turra y os contemos cómo hacemos esta cantidad ingente de contenido en nuestras redes sociales. Y eso no las digo yo. terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_TRN en X y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.